Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimiro La Una. Hoy vamos a tener un programa distinto al que hemos tenido tradicionalmente porque vamos a hacer una conversación, más bien, más que un debate, una conversación entre dos parlamentarios. Por una parte, vamos a decirlo en estos términos, en esta esquina Jesús Faría, diputado del Partido Socialista, en la esquina roja del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jesús Faría, y en la esquina azul o amarilla, o en la tricolor, Miguel Pizarro, diputado del Partido Primero Justicia, para conversar un poco sobre la situación nacional. Y vamos a conversar, en primer término, diría yo, aquí les doy la bienvenida, sobre lo ocurrido ayer en la Asamblea, la elección precisamente de los integrantes, representantes de la sociedad, en el Comité de Postulaciones con miras a la elección del nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿Están conformes ustedes con la integración de este comité? Mira, ayer, Vladimir, primero gracias por el espacio, un saludo a Jesús. Nosotros ayer en la Asamblea, después de 2 semanas difíciles, de 2 semanas donde no se había logrado construir una lista que a nuestra opinión, representara un comité de postulaciones equilibrado, que le diera transparencia al proceso y que sobre todo garantizara que el proceso se pudiera mantener de vistas a la gente, de cara a la gente. El día de ayer se llegó a una terna, una lista de 10 miembros de la sociedad civil que fue finalmente aprobada por las 2 bancadas parlamentarias, se logró el 2/3 de los votos y ahora pasa al siguiente proceso, que es la revisión de credenciales, recibir todas las postulaciones. Y en ese marco nosotros tomamos una decisión que tiene como fondo de esto mantener dentro del foro parlamentario, dentro de la Asamblea Nacional, dentro del lugar donde se envían todas las fuerzas políticas, de donde usted que nos ve en su casa puede hacerle Contraloría, puede ver, puede hacerle seguimiento, el proceso de la escogencia de los nuevos rectores del CNE, que sin duda es para nosotros una institución fundamental en el cambio político que nosotros creemos para nuestro país. Nosotros, el otro camino, el de la misión legislativa, el del TCJ, el que dejaba en manos de los magistrados allá, que nadie ni siquiera sabe quiénes son la decisión, era un camino que creíamos que era irresponsable tomar y por eso el día de ayer nosotros celebrábamos que se llegara a una lista de 10 nombres que le dieran equilibrio y transparencia a ese proceso. Jesús. Bueno, ayer se impuso la sensatez y la posición mayoritaria de la Asamblea Nacional, que fue la que estableció la agenda y cada una de las propuestas en las semanas anteriores. Nosotros veníamos proponiendo la composición de este equipo de selección de los rectores, pero había un problema. La oposición, dentro de su proceso de profunda división, no presentaba candidatos y corríamos el riesgo nosotros como parlamentarios, bueno, de entrar en una situación que es lamentable, la omisión legislativa. Al final no se pusieron de acuerdo todos los factores de la oposición. Hay factores que condenan este tipo de, y lo dijeron abiertamente ayer, Proyecto Venezuela. En todo caso, nosotros asumimos nuestra responsabilidad como la mayoría de la Asamblea Nacional, las fuerzas revolucionarias, garantizamos que el legislativo esté funcionando y saludamos que en el seno de la oposición se haya establecido al final al menos la sensatez y hayan aceptado la propuesta que surgió del gobierno revolucionario. Nosotros aspiramos a que ese clima se mantenga y que lo que se dice del Consejo Nacional Electoral en términos de respeto se mantenga a sí mismo, porque lo que hemos observado es que el Consejo Nacional Electoral se ha convertido prácticamente en un blanco de torpedeos y de ataques sistemáticos por parte de sectores de la ultraderecha que hacen vida en la política venezolana para deslegitimarlo, porque no están interesados en la vía electoral. Hasta el momento yo pienso que vamos bien. Nosotros aspiramos a que pasen todas las fases que tienen que transitarse y nosotros podamos seleccionar un Consejo Nacional Electoral con sus rectores que estén en capacidad de seguir haciendo el trabajo que viene haciendo el Consejo Nacional hasta el momento, garantizar la paz y desarrollar elecciones transparentes como nunca antes habían visto Pizarro, Venezuela. ¿Hay perspectivas reales de que esto se acuerde en la Asamblea y no se vaya al Tribunal Supremo de Justicia, la integración del nuevo CNE? Mira, Vladimir, eso depende en buena medida de cómo se van tomando las decisiones políticas. Eso, uno anticiparse en la dinámica política que vive nuestro país, que además a veces uno celebra el espíritu de las sesiones, pero cuando uno escucha desde la prepotencia del poder, a veces desde la soberbia del poder decir que bueno, que se apegaron, que bueno, por fin privó la sensatez, esas visiones es lo que precisamente les impide muchas veces a quienes tienen la responsabilidad de gobierno entender el problema que hay en la calle, de no entender lo que pasa en colas, lo que pasa en supermercados, lo que pasa en hospitales, porque no lo viven y no lo sufren, porque no lo caminan por ahí. En el tema de los poderes públicos es sencillo.
nuestro país, no ni la bancada del PSUV ni la bancada de la Unidad, nuestro país, el de a pie, necesita instituciones creíbles, confiables, que no funcionen ni a merced de un partido político ni a merced de la coyuntura política, que funcionen de cara a darle respuesta a todos los venezolanos en igualdad de condiciones, con garantías para todo el mundo, que en el tema electoral haya transparencia en todo ese proceso, no solamente en la escogencia de los rectores, sino también en las condiciones electorales de cómo vamos nosotros a cada uno de los procesos. Cuando uno habla de los poderes como ejemplo de una sociedad, y cuando dejan de ser ejemplos, sin duda alguna, son blanco de ataques y de opiniones, que son todas merecidas y todas válidas. ¿Es prepotente el PSUV? Mira, lo que yo creo que es una ambigüedad acá, en esta respuesta que acaba de Pizarro, porque estamos hablando de la necesidad de renovar los poderes públicos y en principio la oposición no estuvo de acuerdo cuando estábamos en la discusión, y eso lo vio todo el país. Hubo una tremenda contradicción en el seno de la oposición. No se pusieron de acuerdo para determinar lo que al final pudimos hacer. ¿Y por qué se pusieron de acuerdo al final? Porque iban a quedar muy mal haciendo el ridículo ante el país. Una fuerza responsable se involucra en los diferentes poderes públicos para intervenir en la selección de los otros poderes públicos. Querer aquí mezclar la situación del país con el CNE son dos cosas absolutamente distintas. Están relacionadas, sí, pero son absolutamente distintas. O nosotros hablamos con sinceridad al pueblo y le decimos, mire, nosotros creemos en este CNE y no ponemos absolutamente ninguna interrogante ni establecemos ninguna tela de juicio que ponga en entredicho lo que ha sido un trabajo extraordinario del CNE, hacer de las elecciones un verdadero proceso de participación democrática como no existía en el pasado, por una parte, y por otra parte aceptar que el CNE ha servido de equilibrio en una sociedad crecientemente polarizada, que ha reconocido los éxitos de la oposición, pero la oposición muy pocas veces ha reconocido los éxitos de la revolución, por muy grande o por muy pequeña que sea el margen. Aquí no tenemos que ver, aquí no se ve la seriedad de la fuerza política. Vamos a proponer estas personas para seleccionarlos a los rectores, vamos a proponerlos, pero nosotros tenemos que mantener la consistencia y la constancia en lo que decimos, contrastarlo con los hechos. En el pasado la oposición jamás reconoció, ni en el referéndum revocatorio, ni en las elecciones del comandante Chávez, siempre pudo entre ellos, siempre habló de ventajismo, siempre habló de fraude, que las máquinas estaban pinchadas, de todo eso. Bueno, o nosotros agarramos el camino democrático y condenamos los atajos golpistas y reconocemos la institucionalidad siempre, independientemente de que nos favorezca o no, o bueno, entonces definitivamente asumimos una posición, pero esas ambigüedades le hacen mucho daño a la democracia venezolana. ¿Es ambigua la oposición? Mira, aquí no hay ambigüedad. Más hace una semana me tocaba en un debate muy difícil, personalmente, ponerlo en escena, decírselo al país desde el seno de la Asamblea Nacional. Somos una alternativa constitucional. La Constitución es el proyecto político que se dio al pueblo y en ese marco nosotros lo defendemos. Cuando el partido de gobierno en el 2007 intentó reformarlo, porque ya no le quedaba el traje a la medida, nosotros nos apartamos del partido de gobierno y decidimos confrontarlo y se le propinó una derrota al presidente Chávez, al difunto presidente Chávez del partido de gobierno en ese año 2007 las pretensiones de reformar la Constitución. Somos una alternativa constitucional. Somos una alternativa profundamente pacífica. No creemos ni en la violencia política, ni en mecanismos distintos al debate, a la discusión, a la organización popular y a la manifestación del descontento sano y con argumentos. No creemos en la violencia como mecanismo de lucha. Somos una alternativa de profundo corte social. Para nosotros primero están los problemas de la gente y después la politiquería. Para nosotros primero está ese 1.6 millones de jóvenes que hoy no tienen ni trabajo ni educación y que están fuera del sistema que cualquier otra herramienta politiquera. Para nosotros está primero el tema del 80% de venezolanos que hoy están descontentos según todos los estudios de opinión. Ese 8 de cada 10 venezolanos que sabe que puede estar mejor que como está y que este gobierno no le garantiza sus condiciones, ese 80% de vocación social, de cambio profundo, es el que nosotros manifestamos. Y sobre todas las cosas, somos una alternativa que cree en caminos electorales. Nosotros no somos quienes tenemos los fusiles, nosotros no somos quienes tenemos los caminos insurreccionales, nosotros no somos quienes el 4 de febrero intentamos tomar el golpe por el camino del poder, por el atajo del golpe. Nosotros hemos siempre recriminado errores como la abstención, el 11 de abril, el paro petrolero. Esos han sido los peores retrocesos que ha tenido la oposición venezolana. Tenemos que hacer una pausa. Porque esos atajos nunca ayudan. Vamos a hacer una pausa. Al retorno entonces inicias tú, Jesús, para que le Me respondas a... voy a banquete con todo eso que yo Pizarro. Bueno, porque además aquí te dice Eddie ¿Tú te Ramón, imaginas dice... todo lo que yo Pizarro? Hazle a Pizarro Faría- parece que hubiera llegado a la Pero posición. mira lo que dice aquí me dice, hazle a Faría, pregunta fuerte, ejemplo, ¿con qué moral llaman golpista, conspirador de la oposición? Chávez dio un golpe. Vamos a la pausa, ya venimos con Jesús Faría y Miguel Pizarro.
Bueno, aquí continuamos en Vladimir Laguna con Jesús Faría, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, en la esquina roja, como dices tú, y con Miguel Pizarro, que dice que es la esquina tricolor, ¿no? No, amarilla. Bueno, Jesús, Ni siquiera amarilla, porque amarillo es el color de Ezequiel Zamora. decía Pizarro que son otros los que han dado golpe de Estado. No, imagínate, si estuviéramos jugando béisbol, eso lo pudiéramos considerar como una bombita, lo que nos lanzó el camarada Pizarro. Te agradezco, Pizarro, por tu intervención. Tú dices que la alternativa que ustedes se definen así es democrática. Yo lo anoté porque el asombro me sacó a mí de la concentración pacífica, social, y siempre ha aceptado los caminos electorales. Bueno, el que haya vivido, e institucional, el que haya vivido en la Venezuela de los últimos 15 años podrá verificar con hechos más que elocuentes que eso está absolutamente reñido con la realidad. No puede ser una alternativa democrática aquella que ha dado un golpe de Estado contra el comandante Chávez. Ahí participaron todos los que se sientan ahora en la bancada de la oposición. A lo mejor él habla en nombre propio, Pizarro como una persona joven, en aquel momento no participaba políticamente, pero tú no puedes hablar en nombre de una oposición que dio un golpe de Estado en el año 2002. No puedes hablar de posiciones democráticas cuando han desconocido todos los resultados electorales, incluso cuando Chávez sacaba el 60%. No puedes hablar de una posición democrática, la misma que se vinculó a las guarimbas, a las que desconoció, llamó a la violencia después de la elección de Nicolás Maduro, la que propuso y ejecutó un hecho criminal contra el pueblo venezolano, que fue el sabotaje petrolero, y mucho menos una oposición que en su conjunto está aliada nada más y nada menos que al gobierno de los Estados Unidos, que tiene un largo historial de golpes de Estado, de asesinato, de mandatario, de guerras civiles propiciadas de allá para tumbar a regímenes democráticos. Eso no puede ser. Lo social, hermano, mira, aquí, para terminar, porque yo sé que esto es rápido, lo social, si algo hay que reconocerle a Chávez, y aquí te lo han reconocido actores de la oposición, es que reivindicó el tema social, y no solamente en un discurso, sino una enorme política social. Tú hablas aquí del drama de los jóvenes, anda a ver lo que está ocurriendo en el capitalismo, con la juventud, y la ley que ustedes propusieron, para que ustedes vean cómo asumen el tema de la juventud y el tema social, la oposición. El tema del primer empleo social era para esclavizar a los muchachos, para darle trabajo, pero de la peor calidad. Nosotros propusimos una ley para el empleo productivo en función de la juventud, de tal manera que no pueden hablar. Les falta autoridad moral para hablar de respeto a las instituciones, para hablar de democracia, para hablar de sentido social, aquellas fuerzas que se han dedicado a sabotear, a dar golpe de Estado, a torpedear las políticas sociales y a subordinarse, para finalizar, a una potencia extranjera. Necesitamos un pito aquí de Necesitamos producción. un timbrecito, miren. Pero vine 30 segundos menos que Pizarro. En respuesta... Es que eran demasiadas cosas juntas. Mira, es muy sencillo. La tentación era muy grande. Jesús, además tú haces vida en la Comisión de Finanzas. Un país donde hace falta 5 sueldos mínimos para la canasta alimentaria. El segundo gobierno que no se... ¿De acuerdo al SENDA? Que es el que siempre ha hecho su investigación. No, hermano, ellos no tienen... lo que hable. Un país que tiene esa situación económica no es un país que pueda hablar de que está reivindicando el tema social. Un país donde la gente tiene que hacer colas en la farmacia porque no consigue las medicinas, porque no consigue los insumos necesarios, lo más básico, acetaminofén, Atamel, lo más esencial para poder enfrentar sus cosas, es un país que no puede hablar de progresismo o de socialismo. Un país donde la gente, por sus divisiones políticas, tienen tratos diferenciales en las instituciones, no es un país que pueda hablar de corte social. Un país donde la gente va por un hospital, usted que nos está viendo en su casa, que sabe que va por un hospital y no consigue los insumos necesarios, que tiene que comprar todo para que le hagan una operación, no es un país que pueda hablar que está viviendo una política social. Hoy, en nuestro país, Jesús, hoy, lo que vive el ciudadano a pie, lo que uno ve cuando uno va a Guárico, cuando uno va al campo, esa gente que ahora sufre porque lo que expropiaron no produce, o cuando uno va a las zonas industriales donde ve el desempleo, donde ve el abandono de las instituciones del Estado. Hoy nosotros no podemos nada más con discurso resolver los problemas. No se trata de cómo polarizamos entre nosotros y quién hace el discurso más bonito, una tendencia política. Se trata de cómo la realidad hoy es más fuerte que la propaganda. Cómo hoy la realidad pega más duro que los discursos que ustedes hacen en la Asamblea con los créditos adicionales. Cómo la gente sabe hoy que un país que produce está importando leche, está importando pernil, y tenemos nosotros que celebrar que ayer recibieron aceitunas, como si eso fuese la gran cosa, cuando tenemos un profundo drama social estructural y de fondo. Porque el problema, Jesús, es que eso que en el 98 los llevó a ustedes en el poder, el bipartidismo, la burocracia, que sin duda, yo no lo niego, yo soy una familia que viene de formación de izquierda, que sufrió la Cuarta República, pero eso que ustedes usaron como argumento en el 98, que los llevó al poder, hoy sin duda se ha quedado en pañales con la realidad que ustedes le han impuesto al pueblo venezolano. Mira, Eso faría. Mira, si hubiese la crisis que ustedes promueven y que han desarrollado desde la guerra económica,
Eso está absolutamente comprobado. No se ha aplicado nada más en este momento en Venezuela. Se lo hicieron a Chávez y lo tumbaron en medio de una guerra económica. Fede Cámara, presidente de Fede Cámara asumió, usurpó el poder. Que se lo hicieron a Allende, que se lo han hecho a todos los gobiernos democráticos, populares. Esa guerra económica que ustedes promueven y que ustedes estimulan para tumbar a este gobierno, esa guerra económica nos ha creado trastornos a nosotros. Pero está muy lejos de crear la crisis social que ustedes están tratando de proyectar. Y aquí es el drama de la oposición. Ellos hablan de una crisis social, pero no tienen ni siquiera una protesta social. Ellos hablan de una gran crisis social, pero no han podido tumbar al gobierno como se lo propusieron sobre la base del descontento y de las protestas sociales. Todos los movimientos sociales importantes están al lado de la revolución porque le reconocen la enorme, gigantesca obra social. Tú hablas de desempleo, nosotros tenemos desempleo del 7%. Lo agarramos en más de 16%. Tú hablas de pobreza, nosotros teníamos pobreza del 52%, en estos momentos está en 25%. Tú hablas de miseria, nosotros teníamos miseria de 21%, lo tenemos en 7%. No hay un solo indicador social que no haya mejorado, pero de una manera gigantesca con esta revolución. Y algunos elementos que están surgiendo, como el desabastecimiento y como el tema de la especulación, nosotros lo asociamos y hemos demostrado. Hay pruebas contundentes que están vinculados a un intento de grupos económicos vinculados a sectores políticos que quieren derrocar a este gobierno. Son los mismos actores que hacen el contrabando de extracción, que le impactan de una manera dolorosa a la sociedad venezolana, los que quieren derrocar al gobierno del presidente Maduro. Cuando la oposición va a ese debate, ¿tú sabes lo que dicen? No, ¿cómo vamos a culpar a los contrabandistas? Eso no es culpa de ellos. Aquí están interviniendo en contra de la iniciativa privada, contra los especuladores. Le queremos poner una ganancia de 30% para finalizar la idea. No, pero ¿cómo va a ser que limiten a los pobres empresarios? Son esos especuladores los que antes, durante todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI, han atentado en contra de este país. Son los mismos que lo financian a ellos y por eso es que tienen los mismos intereses y hablan de esa perspectiva. No van a poder derrocar a este gobierno con mentiras que nada tienen que ver con la realidad. ¿Tú quieres derrocar al gobierno, Pizarro? Miren, yo Bueno, quiero no es que quieren, cambio. sino que lo han intentado en el pasado. No, a lo mejor Faría, Pizarro no ha estado allí. la pero no es simplificación- Pizarro, es la fuerza de la Mira, oposición. la simplificación de los procesos sociales, Jesús, sin duda es un drama cuando uno está en el poder. Plantear Tú el nunca estabas en el descontento, poder. plantear el cambio, ¿no? Y cuando llegue el poder va a llegar con apoyo popular por vía electoral y nunca va a por vías llegar, ese es el drama de constitucionales. ustedes. Además de Aquí todo te doy eso, una respuesta. mira, Jesús, ¿de quién depende la importación en este país? ¿Quién da las licencias de importación que hace que traigamos productos importados y no los fabricados en Venezuela? ¿Quién permite que las transnacionales de la medicina se hagan multimillonarias en este país en vez de producir los genéricos de calidad que pueden salir en nuestro país? ¿Quiénes son los que hacen que el campo venezolano esté abandonado mientras que siguen trayendo carne, grano, leche y todo lo demás de otros países? No es el sector potentado venezolano, que sin duda alguna tiene responsabilidad, no lo culpamos de responsabilidad, el sector privado es corresponsable de la realidad económica de Venezuela, pero la rectoría del aparato económico la tiene el Estado venezolano, un Estado que se ha encargado de producir desde petróleo hasta caucho, que vende desde gasolina hasta arepa, un Estado venezolano que ha agarrado todo el aparato económico y hoy en día con sus distorsiones, con sus vicios, con su corrupción, lo han llevado al estado en el que estamos hoy en día. Aumento de la pobreza extrema no es un secreto, Faría. Y ustedes lo han visto como en los últimos meses eso ha venido disparándose ese indicador. Aumento de ¿Cuánto? jóvenes fuera del sistema ¿A escolar, cuánto? fuera del sistema escolar, con un ¿Cuánto programa de ha aumentado? alimentación que no Número. llega ni a 6 bolívares por cada niño que está en una número. escuela. Al final no es acá cierto, nosotros sé que no es tenemos cierto. el programa de alimentación con la revisa el presupuesto Tú que tú sabes que apruebas eso en no tu es cierto. comisión, Faría. Eso no es Revísalo, cierto. revísalo. No cierto. solamente levante la mano, revisa y lee los no es créditos y cierto. los presupuestos para que podamos ver el fondo de la materia. Pero aquí, el problema estructural de nuestro país, el problema de fondo, el drama real, es que nosotros estamos hoy dependiendo de potencias extranjeras como nunca antes dependíamos de potencias Tiempo de juego. extranjeras para poder Pausa. mantener la realidad social. Vamos a una pausa, ya venimos con Jesús Faría y Miguel Pizarro. Seguir conversando y vamos a ver qué dice la gente también aquí. Bueno, aquí mismo lo dijiste. Sí. No es que el que sea la oposición no tenga razón. La oposición podría tener razón si se sustentara en la realidad. Ahora, conjunto de elementos que escuchamos nosotros el día a día. Esa es la propaganda. Pero la propaganda más absurda. Y ese es el drama de la oposición, que no se ha podido conectar con la población. Y si no se puede conectar con la población, no tendrán jamás mayoría. Es una tragedia que le está ocurriendo. Ellos tienen un diagnóstico que está absolutamente divorciado de la realidad. Ellos creen que está galopando una crisis de las peores. Y ellos piensan que la gente no entiende cuál es la raíz de esta crisis. Esta crisis tiene una raíz estructural. Mucho antes del año 98, Pizarro. Tú eres joven. Quizás no has estudiado el tema económico, pero te recomiendo que lo estudies. Aquí se instauró un modelo dependiente, rentista, parasitario.
no lo instaló Chávez, fue la burguesía. Aquí se obtienen las mayores tasas de ganancia del planeta sin invertir, no es de ahora. Aquí se generó una dependencia de las importaciones que no es de ahora, es de siempre. El aparato productivo se torció totalmente y se puso a depender de ensambladoras en el mejor de los casos y en el peor de los casos se importaba absolutamente todo. Eso es nuevo. La dependencia era absoluta del gobierno de los Estados Unidos. El petróleo, en torno a lo cual giró toda la economía y la sociedad venezolana, era prácticamente un espacio de dominación del imperialismo. Pero venir a decir acá que esta revolución no ha hecho nada en función de la independencia, bueno, eso es el mayor de los disparates. Porque eso incluso nuestros enemigos lo tienen que reconocer. Nosotros rompimos los lazos de dependencia y de subordinación con el imperialismo. Ahora, esos lazos todavía se mantienen con la oposición. La oposición y la burguesía sí tienen posturas dependientes. Muchos de los problemas que tenemos nosotros en la actualidad, desde el punto de vista económico, y no estoy evadiendo problemas y errores que nosotros pudimos haber ocasionado con nuestras acciones, pero la mayoría de los problemas obedecen a estructuras. Cuando toda la dependencia, habla de la dependencia en la Cuarta República. Cuando tú hablas de potencias imperiales explotando a nosotros, habla de lo que existía en el pasado. Cuando tú hablas de los culpables de lo que está ocurriendo en este país, habla de la burguesía, que no solamente ha entendido, para finalizar la idea, una conducta parasitaria, sino que también tiene actores, operadores políticos que son sus voceros y vienen a hacer críticas sobre la base por un tema de la realidad, Farideh. Ilusiones. Un tema básico de la realidad. Cuando ustedes llegaron al poder en el año 98, yo tenía 10 años de edad. Pero no hables en Hoy tú vienes a representar a la oposición. 16 años después. Tú vienes a no puedes representar a la seguir oposición culpando acá. a los 40 años anteriores. Rentismo petrolero, sin duda. Aquel modelo económico fracasó y por eso generó el Caracazo y por eso generó que ustedes llegaran al poder. Ahora, 15 años, 16 años después, seguir culpando el modelo económico atrasado cuando ustedes han potenciado la importación, cuando ustedes han potenciado el rentismo, cuando ustedes han acabado con el campo venezolano, cuando ustedes siguen privilegiando las empresas de Maletín que se robaron 20.000 millones de dólares en este país, no dicho por mí, dicho por Giordani, que fue ministro de su gobierno y que ahora está en el ostracismo de la historia porque decidió confrontarlos con la fuerza de la realidad, Farías, porque al final, conexión con el pueblo, qué mejor conexión con el pueblo que sus problemas del día a día. Eso que no sufren mucho del gobierno, Jesús, que tú los conoces, que los tienes ahí cerca en la bancada porque están rodeados de escolta, que no lo sufren porque les hacen el mercado y se los ponen en la nevera, que no lo sufren porque no viven de su plata, viven de la plata del pueblo venezolano. Y por eso hay una desconexión de quienes hoy están en la burocracia del Estado. Ustedes en el 98, cuando yo tenía 10 años de edad, reitero, Farías, que hoy tengo 26, 16 años después, ustedes en el 98 prometieron acabar con el burocratismo. Hoy hay 111 viceministerios. 111 viceministerios para resolver un país. Ustedes prometieron acabar con la corrupción. 20.000 millones de dólares en licencias de importación y en tráfico de divisas. Ustedes prometieron acabar con la exclusión social. ¿Cómo están hoy los barrios? ¿Cómo están? ¿Se han disminuido los barrios? Por contrario, cada día hay más asentamientos que no están ni formalmente establecidos, ni tienen los servicios necesarios, pero además para ustedes se convierten en estadísticas. Cuando es el poder, el problema del ciudadano, el problema del día a día, no es el problema de Félix, un pescador que a nosotros nos dijo en Cabimas cómo lo sacaron de los puertos y después cómo lo sacaron de la industria petrolera y ahí está en una casa viendo cómo mata a Tigrito. Esa historia que tiene nombre y apellido y así como Félix hay millones de personas en el país, cuando ustedes se le convierten en estadística es la peor desconexión que pueden Pero tener. ustedes no tomaron en cuenta la ley de pesca que reivindicó, sino todo lo contrario, dieron un golpe de Estado. Ya que tú estás hablando en tu nombre propio, pero después confunde con la oposición, entonces yo te voy a hablar en estos términos. Mire, hermano, los campos venezolanos fueron abandonados en el siglo XX. Eso lo sabe hasta cualquier persona que haya nacido en el siglo XXI. Tienes que leer, hermano, tienes que leer, no solamente tienes que leer lo que dicen los discursos de los opositores, tienes que leer lo que se escribió sobre la historia venezolana para poder comprender, porque dentro de tu confusión, seguramente hay un desconocimiento muy importante. Acá, ¿quién respetó los derechos sociales de los pobres? ¿Quién invirtió la mitad de la renta petrolera para el pueblo? Algo impensable antes. No fueron ustedes, ni ahora, ni fueron ustedes cuando estaban gobernando en el pasado. Fue el gobierno del comandante Chávez. ¿Que hay corrupción? Bueno, por supuesto que hay corrupción, un sistema que se está reproduciendo. El gran reto de la revolución es acabar con la corrupción. El gran reto de la revolución es acabar con el burocratismo. ¿Cómo vamos a acabar con el burocratismo? Dándole poder al pueblo, organizando al pueblo. La única fuerza social, política, el chavismo, es la que tiene un proyecto para el país. Yo quisiera que la oposición me dijera qué le propone al país. Unos tienen constituyente, otros piden elecciones, otros piden guarimba, otros piden salida. ¿Qué es lo que propone la oposición? Este es un drama para este país. Este país podría desarrollarse mucho mejor si existiera un gobierno chavista, como va a existir,
por siempre, y existía una oposición sensata, coherente, que propusiera algo a los problemas estructurales que ustedes mismos crearon. Ustedes mismos crearon el campo, las importaciones, el rentismo. ¿Cuánto crees tú que se demoraron los países desarrollados hoy? Seguramente no lo has leído porque no has tenido tiempo para leer esas cosas, pero necesitaron décadas. ¿Eso tú Y crees que él no lee? No, pero esas cosas no las lee, evidentemente, porque los argumentos no evidencian otra cosa. Yo sé que él es una persona culta, pero estos temas no está leyendo. Yo le voy a dar una bibliografía para que lea. Décadas, con métodos. ¿Qué libro le recomendarías tú a Jesús? No, pero si yo soy el que le voy a... Yo le recomiendo un libro yo soy el facilito, que le voy a un libro que escribió recomendar. Lenin, La enfermedad infantil del izquierdismo. Yo soy y el del que le voy a comunismo. recomendar a él. Ese es el primer libro que yo le voy a regalar a Faría, un libro de Lenin. Para además. finalizar la idea, esos libros, tú sabes que yo estudié en la RDA, en la Alemania comunista. 6 años allá leíamos esos libros, pero no con detalle, después lo discutíamos. Podemos debatir esos libros también, es extraordinario. Ahora, lo que no podemos perder de perspectiva es que aquí, en este país, hay una fuerza política y una fuerza social que garantiza la paz que ustedes quieren perturbar, que garantiza los grandes beneficios sociales, a pesar de la guerra económica. Nosotros no hemos sacrificado una sola de las grandes metas sociales Tengo que ir a la que pausa. hemos podido Arranco yo a la conseguir. pausa y arrancas tú en la otra, pero fíjate que hay un planteamiento. Aquí dice Oscar Lucien, es lamentable que el diputado del PSUV oculte que sus postulados son militantes, es un engaño a los ciudadanos. Aquí dice No, yo no Omar lo José Spitia, cuando Chávez era candidato a la presidencia, el CNE era de oposición y Chávez ganó. Tengan pueblo y ganarán. Eso Vamos a la acá. pausa. Bueno, seguimos acá en Vladimir Laguna en esta conversación con Miguel Pizarro y con Jesús Faría, diputados de la Asamblea Nacional. Laura Trocones, el diputado Faría habla de ataques. Bueno, ya eso la leímos por aquí. Te vuelven a decir que eres ateo. Por aquí Héctor Mejía me pregunta que si es verdad que estoy postulado para el CNS como la canción del venado, son rumores. Jesús Eduardo Jaime, ¿quién tiene la mayoría quien tiene la mayoría tiene las primeras opciones en nombrar a sus rectores? La minoría ubíquese, solo en votar, si no TSJ. Direy Mod, ¿cómo no mezclar la situación del país con el CNE si es que en vez de ser una institución neutra es solo una rama del PSUV? Dice este tuitero. Piedrero por hablar dice, elecciones 2015, MUD pierde por asesinos y bipolares y PSUV pierde por traidor, gana abstención como Caldera 2. Otros comentarios por aquí. También Así como que es el los grupo diputados de del Domingo PSUV Alberto quieren un Hernández. CNE como el actual, a la orden del gobierno para seguir ganando. Tracaleado, dice. Te felicito, Pizarro, le dice la verdad a la TOS. Lo que hace es puro descalificar, José Ramón Pero es que Angulo. Pizarro también es ateo. Aquí Pizarro somos también es somos ateo. mayoría. mira. Oye, te voy a descubrir, Pizarro. Es ateo también. Bueno, Pizarro, di algo. No, aquí, además, miren, uno... Soy ateo y comunista, Uno además. celebra... ¿Tú eres ateo, Pizarro? No, tú eres ateo. Y ñangaroso también. Eso uno, en un país como nuestro país, uno no se puede... Ya de- sentir- a mí- Mire, Ateo aquí de te derecha dicen, y yo y a soy ti te ateo dicen aquí comunista. que explique por qué tú tienes acento cubano, dice. ¿Tú tienes acento cubano? Acento cubano no, yo tengo acento latinoamericano Eso- y caribeño. Ajá, Pizarro, vemos. Miren, yo dejo por donde quedamos, ¿no? Yo lamento tal vez no tener los conocimientos tan eruditos como el diputado Faría. No llego todavía ya, camarada. lo viene Muchas gracias diciendo por... en este último debate, ¿no? Pero sin duda alguna, nuestro país ha venido arrastrando un fenómeno. Cuando uno ve estructuralmente que el problema de la pobreza ha tenido paliativos, pero no se resuelve en lo estructural, no será la gente de las garantías necesarias, no será la gente de la estabilidad necesaria para que pueda superar este flagelo, sin duda termina notándose que es solo un discurso político el tema social. Uno no puede ser miope, uno no puede tampoco ser la negación ni plantearse que uno es la revolución restauradora, ¿no? Que uno cree un cambio político para devolverse a como estaba todo en el pasado. Por el contrario, con las conquistas, hasta donde estén las cosas avanzadas, hoy en día nuestro país requiere un profundo cambio político que convierta en realidad los anhelos, la deuda social acumulada de los últimos 50 años. Porque cuando yo decía hace un segundo que aquí hay una realidad que no se puede tapar nada más echándole la culpa al pasado, de un modelo económico que se ha enquistado hoy en el poder, que es un capitalismo de Estado, que lo pueden disfrazar con cuanto trapo rojo quieran, le pueden poner tantas hoces y martillos como quieran, pero al final es un capitalismo de Estado. Que no dependemos de los gringos, bien bueno que no dependamos de los gringos, pero dependemos de los chinos y los rusos, que son economías imperiales tan voraces como la economía gringa. Al final nosotros terminamos dependiendo de potencias extranjeras para la consecución de los bienes y servicios necesarios para la vida del venezolano. Y peor aún, dependemos hoy, como nunca antes, de otras economías para llevar a la gente la comida y la medicina a su casa. Un país que puede producir, un país que tiene un pueblo venezolano con ganas de producir, un país que tiene tierras y condiciones para la producción, no puede seguir dependiendo de las importaciones. Mira, Jesús. no tendré esos conocimientos extraordinarios, pero por lo menos lo elemental para lo siguiente, Pizarro. Lenin, tú debes saber quién es Lenin.
tú vienes de la izquierda, me recomendaste un libro de Lenin, yo te voy a recomendar toda la biblioteca, hablaba del capitalismo de Estado en la fase de transición. Es una cuestión absolutamente... Esa es la ABC. La NEP. Exactamente. Bueno, imagínate, el camarada Vladimir, vamos para que los asesore un poquito de ellos. Porque cuando asumen esas posiciones, bueno, demuestra, yo no lo digo por arrogancia, yo lo digo para que verdaderamente el debate se ubique sobre la base de la realidad. Porque si no, este es un debate que creo que se ha dado en los mejores términos, pero si nosotros seguimos repitiendo consignas y deseos, podemos entrar entonces en el ámbito... No sé de lo que decirlo, dice Pizarro, ¿en qué tiene razón Pizarro? Jesús, y le voy a preguntar lo mismo después a Pizarro. Lo social, pero ¿cómo no van a reconocer? ¿Quiere que te repita la cifra? Bueno, te lo voy a repetir en todo el programa. No hay en América Latina y el Caribe un solo país que haya avanzado tanto en 10 años en la lucha contra la pobreza, en la lucha contra la miseria, en el cumplimiento con las metas del milenio. Ni uno solo. Comparemos nosotros cómo estaba Venezuela antes de llegar Chávez y cómo está ahora. Eso lo reconoce hasta un ciego desde el punto de vista político. Aquí te lo han reconocido a ti. Es una obra extraordinaria y por eso es que la oposición no encuentra cómo obtener una mayoría, porque aquí le han hecho guerra económica para desestabilizar al gobierno y a la revolución. Y no han podido precisamente porque hay un colchón extraordinario de muchas fuerzas, pero donde verdaderamente se te vio la fisura, Pizarro, fue cuando tú comparaste a los Estados Unidos con Rusia y China. Ese es un error garrafal, hermano. No puedes comparar a los... Bueno, allí yo te recomiendo que leas lo que hizo los Estados Unidos en el siglo XIX, lo que hizo en el siglo XX, lo que ha hecho en el siglo XXI, cómo ha remitido en contra de las naciones, cómo las ha explotado, cómo ha obtenido tantas potencias, cómo se ha convertido en ese ente arrogante que interviene en todas las naciones. ¿Cómo lo vas a comparar con Rusia? ¿Cómo lo vas a comparar con China? Ahí están los acuerdos que hemos firmado de transferencia tecnológica, de beneficio mutuo, de incorporación de elementos novedosos para el desarrollo. Hay una nueva esperanza para este mundo, el mundo multipolar. ¿Cuál es la perspectiva internacional que tienen ustedes? ¿Qué dice Pizarro? Nosotros estamos aspirando al mundo multipolar para finalizar. Estos siguen insistiendo en que los Estados Unidos no solamente no son una impotencia imperial, sino que son sus aliados fundamentales. Obama abogó por Leopoldo López, imagínense ustedes, puso al descubierto lo que ellos siempre han querido esconder, que son unas piezas que trabajan en el tablero político en función de restablecer y restituir los intereses norteamericanos que aquí quedaron erradicados con la Revolución Bolivariana. Esa es la realidad, Pizarro, ¿cómo lo vas a negar? Ni Obama, ni Uribe, ¿cómo lo vas a negar? Ni Castro, ni Xi Jinping, ni Putin. ¿Y por qué Uribe se va a Al reunir final, con los Leopoldo modelos López y con económicos Capriles? imperiales, sin importar si uno invade Irak o el otro invade Osetia, los modelos económicos y políticos imperiales ¿Qué es el imperialismo? usan a los países como preservativo. ¿Qué es el Los terminan imperialismo? utilizando, le quitan sus riquezas y terminan siendo eso, cascarones al final. Nosotros creemos en un modelo progresista, ¿Pero qué en es un modelo que en imperialismo? Sudamérica pueda tener todo el arraigo y toda la profundización del mecanismo de solidaridad, que modelos como el de Brasil puedan ser aplicados en nuestro país, donde el Estado... Pero en el sector Brasil ustedes privado, van el contra sector Dilma, académico, Rousseff. donde todo el modelo de sociedad pueda Está ser bien. aplicado en su conjunto, viendo que hay aliados y no hay enemigos. Un modelo político donde la gente no haga colas para tener que comprar las cosas. Un modelo donde haya oferta para que la gente pueda comprar. Un modelo donde el sueldo de la gente alcance. Un modelo político y económico donde la inclusión no sea solamente un discurso y una propaganda. Difícil cuando la izquierda, esa que ustedes a veces profesan, pero que a veces están muy lejos en la práctica, Jesús, no tiene la capacidad de hacerse la autocrítica, no tiene la capacidad de frenarse un momentico y revisar las decisiones. Sin duda, tú dices, y Lenin también lo decía, el capitalismo de Estado es una etapa transitoria. ¿Dónde están los síntomas de transición en este país? ¿Dónde están los síntomas de transición de distribuir esa vieja estructura de la democracia burguesa y el Estado burgués como los conocemos? ¿Dónde está el modelo transitorio que va a limitar y va a acabar con las importaciones para que los venezolanos puedan producir? ¿Dónde está la transición en ese modelo que nos va a llevar a nosotros a ser soberanos de verdad? No en discurso, sino soberanos de verdad en la práctica, en lo que nosotros consumimos, comemos y necesitamos. parece poco? ¿Dónde está la transición de transferencia del poder si Vamos a todos la lo pausa. crean con Vamos a burocracia la del pausa, Estado? Vamos a la pausa y voy a leer unos mensajitos aquí rapidito. Para el diputado Pizarro, ¿quién del chavismo amenazó al diputado Ribeita? Que muestre las pruebas. Él sí nos amenazó, dice Vladimir Maldonado. Y para el diputado Jesús Faría, cada vez que alguien disiente del gobierno lo llama golpista. Vamos a la pausa, ya venimos para la parte final de esta conversación entre Jesús Faría en la esquina roja y Miguel Pizarro en la esquina amarilla o en la esquina tricolor. ¿Cuál te gusta más? La tricolor. Ya venimos. La tricolor es amarilla. Bueno, por aquí me dice Laura Trocones que yo no leo sus comentarios, pero fue la que dijo el comentario sobre el acento cubano, Jesús. Dice que tú que tienes acento cubano, dice ella. Oye, ¿qué cosa es esa, chico? Después de un mojito. Caballero. Caballero. Tú ibas a responderle a Claro, mira. Pizarro. Y después de tu respuesta vamos a leer los tweets. Mira, hablan de síntomas de la transición.
Mira, si aquí no hubiese una transición, la burguesía que arruinó este país no estuviera en esa lucha enconada contra nosotros. Si aquí no hubiese una transición, el imperialismo no tuviera al proceso revolucionario bolivariano, no hubiera tenido al comandante Chávez y ahora Maduro en el ojo del huracán de toda su expansión, de su obsesionada expansión a lo largo del continente. El poder popular es una consigna y un objetivo de la revolución. La derecha tiene interpuesta en el Tribunal Supremo de Justicia demanda para la unidad de todas esas leyes del poder popular. ¿Quieren transición? Bueno, transición tiene que ver con el ejercicio del poder a través del pueblo. ¿Qué puede decir la derecha en función de eso? Absolutamente nada, porque la derecha es un tentáculo, es una extensión de una clase social, la oligarquía. Nosotros somos la expresión del pueblo, con problemas, con limitaciones, pero lo somos. ¿Quieren hablar de transición? Acá no habrá transición al socialismo sin avance en la consolidación de la independencia nacional. Bueno, el petróleo, por primera vez en la historia del país, lo controla el Estado venezolano y lo invierte en función de lo social. Muchas veces he dicho que repetir una mentira 1000 veces se puede convertir en verdad. Pizarro ha tratado de repetir una distorsión tremenda. No quiero decirle mentiroso, pero una distorsión al menos me lo vas a permitir, Pizarro. No es así como tú dices. No hay una situación de crisis social como la que tú estás planteando. Hay problemas difíciles que son coyunturales, pero nadie puede creer en que aquí no hay un avance. Y ese avance está allí, de empleo, salarios, con toda la inflación. Los ingresos todavía resisten los impactos de la inflación. Camarado. No te encadenes. Oscar Bastida, estamos cerca del diálogo. ¿Hay consenso para lograr acuerdo en la Asamblea Nacional? Bueno, estamos dialogando. Yo espero que el diálogo se mantenga y se traduzca en decisiones, que sea la Asamblea Nacional la que decida quiénes son los rectores del Consejo Nacional. Aspiramos nosotros. Hay temas, además de ese, que sin duda mantiene el espíritu. Miren, el Parlamento debería ser un foro donde se discuta permanentemente estas cosas. Lamentándolo mucho el tema económico, Farías y yo hoy lo podemos discutir aquí, pero en la Asamblea no se discute como se debería discutir. Lo discuten con un enfoque que al final es el enfoque que a la política le conviene desde el gobierno. Mira, sin duda alguna transición. Sí, claro. Se cambiaron las camisas blancas por las camisas rojas. Y ahora la camisa blanca la tiene todo. Transición a la burguesía. Transición de las clases burguesas y de las clases políticas. Ustedes sustituyeron una clase política y una clase económica, ¿cómo no? Por otra nueva. Claro, ustedes los trabajadores, la clase trabajadora. Política y económica, que no están los trabajadores, que no está nuestra base sindical, que no están esos trabajadores que todos los días pelean contratos colectivos y que el Estado venezolano no les responde. La inmensa mayoría de los trabajadores están con el gobierno. Farías, ese es el drama de ustedes, lo peor que puede pasar, Farías, cuando tú eres diputado de gobierno y estás en las finanzas del Estado, es tener la sordera del poder. Nos convertimos en eso que hemos criticado en las galleras. Bueno, voy a leer aquí unos mensajes del Twitter para que tomen aire los dos. Esta pregunta para Pizarro, yo no voy a hacer una intención, voy a hacer una pregunta. ¿Está la oposición? Jesús a la una, está bien, dale. Jesús a la una. Y después viene Pizarro a las dos. La oposición que se autodefine democrática, en capacidad política, y tiene la estatura moral para deslindarse de aquellos sectores que desde la derecha ejercen el terror, imponen la agenda de Ustedes están en capacidad de deslindarse de ellos y no seguir haciendo, pero ya para terminar. Es una pregunta muy larga, está muy larga esa pregunta. Y no seguir haciendo vida en la misma tolda política, no, porque los terroristas, los que hicieron la guarimba y los que están avalando el terrorismo, están ahí con ustedes. Ustedes están en capacidad de deslindarse de ellos. No solamente quien está con la tranquilidad, la solvencia ética, moral y popular puede bailar cerca de la candela cuantas veces quiera. Aquí no es que tú, es la oposición. La oposición que lo hemos dicho muchas veces. No creemos en los atajos porque los atajos son más dañinos que la solución estructural. Nosotros creemos en soluciones reales, en cambios políticos electorales, en cambios políticos constitucionales, en cambios políticos que hagan que usted que nos ve en su casa pueda conseguir las cosas que necesita sin hacer cola, que usted que está en su casa pueda tener un salario que le alcance, que usted que está en su casa pueda dormir tranquilo si su muchacho sale porque no hay nadie que lo vaya a matar por un teléfono. Pero no contestaste la pregunta. Cambio político estructural que va de cara a los ciudadanos venezolanos. La gente va a creer eso. No, Jesús, la pregunta es concreta. La gente está muy clara. La gente está muy clara. Violencia, el terrorismo, la violencia y las fuerzas. Quiero leer unos mensajes. Mira por aquí lo que dice. Aquí dice Cristian Fernández. Cristian Fernández dice: vamos a terminar este debate en mi cochinito favorito. Yo invito. La juventud que representa Pizarro. La juventud que representa el joven Pizarro, que al hablar mira a los ojos con equilibrio, me dice que vamos por buen camino, dice Rebeca Centeno Reyes. No vaya a decir que se va a pasar para la revolución. No, gracias, camarada. Usted dice Alicia, no es el CNE, son los colectivos que amedrentan a la gente, dice por aquí.
Por aquí, la oposición no está dividida, existe diversidad de pensamiento. En el PSUV existe un pensamiento cubano. Pizarro no se cree ni lo que él mismo dice. Aquí te dice Amundaraye. Pizarro no se cree ni lo que él mismo dice. Yo no creo en CNE ni camaradería con el gobierno. Permite siempre las situaciones raras e irregularidades de centro de votación. Bueno, otro planteamiento. Pero por aquí. lee ahí algunos de los terroristas que se la pasan tuiteando ahí para que Pizarro asuma posición, porque ellos hacen vida en la MUT, tienen las mismas posiciones allí dentro de la MUT, chantajean a los que en estos momentos creen en la democracia. Son los mismos que intentaron con la guarimba de un golpe de Estado, son los mismos que desconocieron el triunfo de Maduro, ocasionaron muertes. Esas muertes están allí, ese daño está allí, esa patada de la mesa está allí. Farías, ese desplante de la democracia está ahí, esa sumisión. Con la tranquilidad de pero hablarle están a la cara a pero nuestro sí, pueblo. pero Lo hemos siguen hecho no juntos, solamente en la Pizarro. Asamblea. Ustedes Lo le hemos harían hecho en la mucho mesa bien y lo al hemos país hecho. Nosotros como no creemos oposición en los caminos al violentos deslindarse por de una ellos. razón sencilla. Pero- Quien tiene la violencia no tiene razón. Quien Pero tiene la usted- violencia no tiene mayoría. Si es así, Nosotros ¿por qué creemos siguen en los con caminos ellos? democráticos y en Pero los si es caminos así, de ¿por qué organización siguen con social. ellos? Nosotros ¿Por qué no se- creemos por qué que no quienes condenan a gobiernan, Uribe? Farías, quienes ¿Por qué no gobiernan, condenan a quienes Uribe tienen y a los que se van a responsabilidad como la reunir con tuya, Uribe? que estás en la Comisión ¿Por de qué no Finanzas de la ¿por qué Asamblea, no condenan? deberían pasar de Pero las por- excusas a las pero respuestas. ¿por qué no Deberían condenan pasar de la a todas justificación aquellas fuerzas a la solución? que hacen una vida política Bueno, usted en me avisa función del cuando quiera terror hablar, y de la camarada. violencia? Eso es lo que el país Mira, quiere hablar. es muy Ok, sencillo, Farías. Quien vamos nos a ve en su suponer- casa sabe que los diputados de gobierno tienen una responsabilidad. Lamentable que los diputados Y de los gobierno con la diputados de la sordera, oposición con la también tienen sordera una no puedan responsabilidad entender los que problemas de la están gente. evadiendo. Que con el Y esa burocratismo, evasión, con los privilegios esa que tanto evasión lo va a criticaron que hoy castigar la tienen, historia. esos Y lo privilegios está la van a castigando el desconectar. país. Tiempo de juego, tiempo de juego. Y lo Se castiga. saludan, por favor, ¿Cómo terminó no? la conversación. Camarada, Gracias por habernos acompañado, Jesús Camarada Faría David, y camarada Miguel Pizarro. Pizarro. Claro. Y a ustedes, bueno, gracias por habernos sintonizado. Quédense Esperemos que con el hombre de la cumplan como brújula. oposición, siendo oposición siempre. Por favor. O que ustedes resuelvan como gobierno, porque nunca resuelven. Hasta mañana, hasta mañana.